Los reportes de ganancia muchas veces nos pueden brindar oportunidades de entrada en acciones que nos gustan, pero antes que ya vayas a tocar ese botón de compra, primero revisemos a qué se deben esas caídas. En el video de hoy vamos a revisar dos empresas de vehículos. La primera con más de 100 años de historia y pionera en la fabricación masiva de autos, y no es más que Ford. Y la segunda, una mezcla entre tecnología de última generación y fabricación de autos, Tesla. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancia, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. Un spoiler, si te quedas hasta el final, vas a conocer el precio objetivo de ambas compañías. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las empresas líderes en fabricación de vehículos eléctricos y desarrollo de software, Tesla. La compañía pudo cumplir con las estimaciones de ingresos, pero se quedó corto en los beneficios, presentando ventas de 25.500 millones, un 2% más que el año anterior. La empresa indicó que el segundo trimestre lograron ingresos trimestrales al más alto nivel, a pesar de un entorno operativo difícil, apoyados en un crecimiento récord de su negocio de almacenamiento de energía, altos ingresos por créditos regulatorios y un repunte secuencial en la entrega de vehículos a medida que mejoraba la confianza general del consumidor. Su EPS fue de 52 centavos por acción. La compañía declaró que sigue enfocada en la reducción de costos en toda la empresa, incluida la reducción del costo de los bienes vendidos por vehículos y la aceleración del desarrollo de productos y servicios habilitados con IA. Un punto que seguían los inversores de cerca era conocer el avance en los desarrollos del robotaxi. En esta parte la compañía mencionó que la implementación del robotaxi depende de los avances tecnológicos y la aprobación regulatoria. Sin embargo, están trabajando fuertemente dado el enorme valor potencial y anunciaron un evento para el 10 de octubre de este año para hacer una presentación del concepto de los robotaxis. Pasemos con el punto que no les gustó a los analistas y lo que causó su caída, y fueron los ingresos por ventas de vehículos. Estos cayeron hasta los 19.878 millones, un 7% menos que el año anterior. Recordemos que este punto ya había sido anunciado por Tesla en el trimestre anterior, donde esperaban menores ventas de vehículos. El margen operativo cayó 333 puntos hasta el 6.3%. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del trimestre fueron de 30.700 millones. El total de vehículos producidos durante el trimestre fue de 410.000, un 14% menos que el año anterior, y los vehículos entregados fueron de 443.000, un 5% menos año tras año. En la guía para el próximo trimestre, Tesla se mantiene en su retórica de que esperan una tasa de crecimiento del volumen de vehículos notablemente menor que la tasa de crecimiento lograda en 2023. Pasemos con el análisis gráfico de Tesla. En lo que va del año, las acciones de Tesla llevan una caída del 11%. En el gráfico, Tesla se encuentra en la parte media de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 14%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Tesla tiene un fair value de unos $200 por acción. En otras métricas, Tesla tiene un PER de 61,74, menor a su media de 5 años, y un forward PER de 88,63. Los ingresos y beneficios de la compañía vienen creciendo. Tesla continúa aumentando el número de acciones en circulación, lo que no son buenas noticias para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a Tesla una calificación de mantener, con un precio objetivo de 213,92. Si queremos ver las acciones de Tesla subiendo, en el siguiente reporte de ganancias debe entregar EPS de 66 centavos por acción sobre ingresos de 25.640 millones. Recuerda tener estos dos valores en cuenta. En unos momentos revisamos las cuentas de Ford. Mi opinión sobre Tesla. Como saben, los que me siguen, me encanta esta empresa. En lo personal, pienso que no la debemos valorar como una empresa de autos únicamente, dado la continua innovación de desarrollos tecnológicos, y muestra de esto es lo que nos espera en octubre, con la presentación del concepto de los robotaxis.
De cara a las acciones, estas vienen retrocediendo de un repunte que vieron tan solo unas semanas atrás. Si pensaría entrar en las acciones, las buscaría cerca de los 202 a 178 para crear una posición. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, una que fabrica vehículos desde 1903 y es la Ford Motor Company. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de ventas, pero se quedó corto en los beneficios, presentando ingresos de 47.810 millones, un 6% más que el año anterior. Su CEO indicó que los resultados del segundo trimestre resultan de una mayor ejecución del plan de Ford+, centrado en el cliente, con una asignación de capital disciplinada que prepara el terreno para un crecimiento rentable a largo plazo. Su EPS fue de 47 centavos por acción. Ford se posicionó como la marca número 1 en vehículos de gasolina, la número 2 en eléctricos y la número 3 en híbridos en los Estados Unidos. Esta información según ellos mismos, porque no encontré ningún artículo que lo confirmara. Pasemos con lo que no les gustó a los analistas y lo que causó su caída, dado el impacto en los beneficios, y fue el anuncio de un aumento en las reservas de garantías. Recordemos que estas son usadas para pagar los posibles problemas que pueden surgir con sus vehículos anteriores al 2021. La empresa anunció que realizan esfuerzos por aumentar la calidad de los nuevos productos y el rendimiento operativo de Ford. La compañía también indicó que la demanda de los clientes comerciales de camiones Super Duty y furgonetas comerciales Transit están superando la capacidad de producción, por lo cual anunciaron la creación de una nueva planta de ensamblaje en Canadá, agregando una capacidad estimada de hasta 100.000 camiones Super Duty. Las suscripciones de software Ford Pro aumentaron un 35% en el trimestre, al igual que sus pedidos de reparación móvil. En la guía para todo el año, Ford espera un EBIT de 10.000 a 12.000 millones de dólares, sobre un free cash flow de 7.500 a 8.500 millones de dólares. En el último año, las acciones de Ford llevan una caída del 7%. En el gráfico, Ford se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la parte alta del 27%. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Ford tiene un fair value de unos $19 por acción. En otras métricas, Ford tiene un PER de 11,66, mayor al año anterior, y mantiene un forward PER de 5,41. Los ingresos han crecido, pero los beneficios han fluctuado en los últimos años. Ford desde el 2016 prácticamente ha mantenido sin cambio las acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Ford una calificación de compra con un precio objetivo de 14,25. La compañía también paga un dividendo de unos 60 centavos. Si queremos ver las acciones de Ford subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 46 centavos por acción sobre ingresos de 41.610 millones. Recuerda tener en cuenta estos dos valores. Mi opinión sobre Ford: la empresa viene realizando una reestructuración importante en su negocio, como la eficiencia en la gestión operativa y una incursión más acelerada hacia los vehículos eléctricos. Sus directivos se sienten optimistas con estos cambios, dado que se está sentando las bases para un crecimiento rentable a largo plazo. De cara a las acciones, desde septiembre del 2022 se encuentran dentro de un canal, manteniendo un fuerte soporte. Si te gusta la compañía, no la veo mal en este momento, pero recuerda el disclaimer: siempre haz tu propio análisis. Otra industria muy importante para el mundo entero y que reportó sus números hace poco son los semiconductores. Conoce lo que nos arrojó el análisis de ASML y Taiwan Semiconductors. Te dejo el video en la parte de arriba.